Ustedes recordarán, ahora que el fujimorismo está enfrentado en el gobierno y el presidente habló de un partido que surge de las cloacas, ciertamente no es el nivel que esperamos de nuestros políticos y menos del mandatario, ¿no es cierto? Pero bueno, es que hay muchas sombras sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Y una de ellas es la de las esterilizaciones forzadas. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1996 y el 2000, se esterilizaron contra su voluntad a 300.000 mujeres y 22.000 varones. Y 18 mujeres fallecieron tras estas operaciones en contra de su voluntad, como les he dicho. A la fecha, más de 2.000 mujeres han denunciado haber sido víctimas de una esterilización forzada. Mujeres a las que, en desconocimiento y contra de su voluntad, fueron sometidas en lo que iba a ser supuestamente un chequeo de rutina a una esterilización involuntaria. Eso es un atropello contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales de estas mujeres y hombres. Y jamás por parte del fujimorismo y de sus representantes más conspicuos hemos escuchado nunca un mea culpa, un acto de contrición, un reconocimiento de que lo que hicieron es repudiable, porque no hay otra palabra. Se va a presentar este sábado 22 de noviembre un documental que narra y recoge precisamente el drama de estas miles de mujeres cuyos derechos fueron atropellados. Me acompaña esta tarde Mariel Tábara, representante de Demos, para que nos dé más detalles sobre este documental que recoge testimonios en Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura. Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de compartir, como tú bien decías, la historia terrible de estas mujeres, pero también hacer memoria juntas la ciudadanía, para que eso no quede en impunidad, como viene siendo hasta la fecha, ¿no? Así es. Además, no solamente un tema de impunidad, sino lo que es más importante, reparar a las víctimas, y que no pasa por necesariamente, aunque sí es de justicia, una reparación económica, pero una reparación moral, ¿no es cierto? Si no hay justicia, estas mujeres que han sido atropelladas, ¿cómo van a quedarse tranquilas si no hay una disculpa? O sea, no se repara esas heridas. Y además, como tú decías hace un momento, no hay un reconocimiento de que esto es un delito de lesa humanidad, que esto fue una política de Estado del gobierno encabezada por el expresidente Alberto Fujimori y 3 de sus exministros, los viceministros, ¿no? Ellos siguen negando a la fecha, ellos y ellas, quienes hoy también están en la bancada, en el Congreso, ¿no? Tenemos a Alejandro Aguinaga en el Congreso de la República, sí, y que él sigue defendiendo que estos fueron errores de médicos. Yo quiero preguntarle, en general, preguntarnos todos y todas si más de 2.000 casos que están denunciados, para no entrar a todo el universo, a todo el universo, centrarnos en 2.000 casos, 2.000 mujeres documentadas, 2.078 para ser exactas, 2.078 casos de mujeres documentados, denunciados, investigados en fiscalía, son 2.078 coincidencias. Claro. No puede ser, eso implicaría, nosotros hacemos el cálculo, más o menos 3 operadores de salud por cada operación. O sea, más de 6.000 operadores de salud cometiendo errores, la misma negligencia, sin una orden, sin un mandato. Eso no es verdad. Si fuera el caso, y que quedó también, si fuera así, en la absoluta impunidad. Ay, qué pena, cometimos un error y nadie reparó, nadie sancionó. Exactamente, o sea, el gobierno sí supo, porque la Defensoría del Pueblo ha entregado hasta la fecha 3 informes defensoriales, pero uno en el año 98, que ya se indicaba que estas operaciones estaban dando en malas praxis, en pésimas condiciones, ¿no? Se operaba a las mujeres en postas de salud, cuando sabemos que no son los espacios, los establecimientos de salud adecuados para una intervención quirúrgica. Se tenía esa documentación y el gobierno de turno no hizo nada. Pero además, como tú decías, yo quería entrar al tema de reparaciones. A la fecha nos preocupa mucho que el actual gobierno, así como los que le han precedido, no avancen en la política de reparación integral para estas mujeres. Uno es el proceso de judicialización, que tiene que seguir su propio cauce, y este es otro proceso que se tiene que dar en paralelo. No puede decir, no, hay que esperar, y es lo que el actual gobierno nos ha dicho la semana pasada. Esperar que todos tengan sentencias firmes y consentidas para proceder a la reparación. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho
dicho al Estado peruano la semana pasada en la visita de un comisionado que evalúa al Perú, que no puede seguir esperando y justificar que no repara porque no se ha judicializado a la fecha, ¿no? Ahora, estamos hablando de hechos que han ocurrido más de 20 años atrás. ¿Cómo es que son procesos que siguen abiertos? O sea, justicia que tarda no es justicia en realidad. Exactamente. ¿Cómo es que no se termina de sentenciar y ¿no es cierto? Y de establecer sanciones y establecer reparaciones civiles y pecuniarias? Pero además en este caso, Pamela, no solo no tienen sentencia, sino que la Fiscalía ha entrampado el proceso y no ha continuado. O sea, estamos en etapa de investigación. Estamos en etapa, esto está en Fiscalía, no está judicializado ni siquiera. No, o sea, ha empezado su proceso de judicialización, pero no ha pasado al Poder Judicial todavía. ¿Y bajo qué argumentos? ¿Insuficiencia de prueba? El 2009 hubo un primer archivo muy tendencioso. Este año, nuevamente, en enero, a fines de enero, el doctor Guzmán Vaca cerró el caso. Nosotras no comprendemos porque en noviembre del 2013 nos había dicho que incluso habían suficientes pruebas para inculpar, para investigar, para ampliar la investigación e incluir a Alberto Fujimori, que en principio no está incluido. Pero de pronto, en 2 meses, esta figura cambió. No queremos adelantar ningún juicio, pero sí es sospechoso que además él, recogiendo más de 200 testimonios de mujeres de Cusco, Huancabamba, teniendo más de 200 pericias psicológicas, no haya considerado que hay suficiente prueba para judicializar, para acusar. Quisiera ahondar, si me permites, un poco en eso, en los testimonios que han recogido. ¿Son testimonios verosímiles? ¿Son testimonios que tienen alguna prueba adicional al solo dicho de la víctima? Sí, se tiene además la prueba buscando que ellas nunca firmaron el consentimiento informado, que una siempre tiene que firmar cuando va a practicarse cualquier tipo de operación, y que demuestra que una está llegando con su propia voluntad. Pero además tenemos testimonios, y en este documental lo hay, de operadores de salud que hablan de los festivales de ligaduras de trompas, claro, La Defensoría del Pueblo además lo documenta muy bien con fotografías. Sí, lamentable el nombre, festivales de ligaduras de trompas, donde además los operadores de salud reconocen, por ejemplo, en Huancavelica, que a ellos sí se les insistía en que se esterilizara a más mujeres. Por ejemplo, un dato, pero además que sí se les exigía cumplir una cuota mensual. Entonces, todo eso nos habla de un aparato organizado. Eso es lo que hay, o sea, ¿cuál era el modus operandi? No es que esto el gobierno lo haya hecho subrepticiamente, sino que se enmarcaba dentro de un plan organizado de planificación familiar y se vendía así. Exactamente. Como que, recordemos, el año 96, el presidente Fujimori en la convención de Beijing anuncia que el país por primera vez tendrá un programa nacional de planificación familiar. Eso implica entonces que él, a través del Ministerio de Salud, proveyera a todos los hombres y mujeres de este país todos los métodos anticonceptivos, y que además informara, sobre todo informara, y que una pudiera decidir cuál método utilizar. Sin embargo, la realidad fue tornándose muy diferente cuando como se empezó a encontrar, y ahí la investigación de Yulia Tamayo es muy importante, se empezó a encontrar que habiendo pastillas, existiendo condones, existiendo inyecciones, existiendo una gama de métodos anticonceptivos, se priorizara la esterilización. Exactamente. Y que en su mayoría la esterilización a mujeres. Pero además, Pamela, la esterilización a un grupo de mujeres determinados. Claro. Describamos a este grupo, porque es una mujer quechohablante de la región andina, mujeres tímidas, indígenas, quechohablantes, como tú dices, analfabetas, pobres, un grueso muy importante de la sierra, pero también, y no hemos logrado en este documental, junto con Hiperactiva y el CLADEM, esperamos poder llegar y acercarnos a los casos de la selva, que también son muy graves y que no los hemos podido documentar a la fecha, pero tenemos en este documental el caso de Ayacucho, toda una comunidad, un distrito, la mayor cantidad de esas mujeres esterilizadas, algunas a los 17 años. A los 17 algunas años. Sin hijo. Claro, eso no tiene nombre. Huancabamba, en Piura,
¿Y eso califica como delito de lesa humanidad? Sí, califica como delito de lesa humanidad porque es sistemático y generalizado. Lo que nosotras buscamos con este documental, Cicatrices del Engaño, es demostrar que esto sucedió en muchas zonas del país. Por eso hemos insistido no hemos logrado más lugares, pero tenemos testimonios de mujeres de Ayacucho, Huancabamba, o sea, en Piura. Claro, de diferentes, que no son casos aislados, exacto, para demostrar la sistematicidad. Exacto, para demostrarle a todas, los peruanos y peruanas, a la gente que se acerque a esta problemática, miren, no solo es el caso de María Mamerita Mestanza, que es muy conocido, los casos de Lima, ¿no? Sino hablamos de un grupo de mujeres. Exacto. En este documental además vamos a escuchar no solo a una víctima de cada lugar, escucharemos hasta en algunos lugares a 5 víctimas. Además estamos muy comprometidas con esta problemática porque hemos podido recoger el testimonio también de 2 hombres de Ayacucho, ¿no? Esterilizados contra su voluntad y que además hablan del daño en general, de cómo se han sentido menos hombres, ¿no? Claro. Porque los engañaron, ¿no? Porque los esterilizaron contra su voluntad, porque además muchas de estas mujeres fueron engañadas. En el caso de los hombres no así, los engañaron de otras maneras, los amenazaron, ¿no? Pero en el caso de las mujeres se les decía que era una operación que luego podían revertirla. Claro. Cuando todas y todos sabemos que esta es una operación, la ligadura de trompa, que no se va a revertir, ¿verdad? ¿Esto se exhibe el sábado 22, dónde? A las 10:30 de la mañana en el Centro Cultural de España, ¿no? De manera gratuita. Perfecto. Y nada, y esperamos de verdad, estaremos además proyectándolo en universidades en el marco del 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, para acordarnos, ¿no? Y para avanzar hacia la reparación y la justicia. Que finalmente a eso deberíamos apuntar. Mariel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Más que Noticias.